tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a revisar ahora el tema de compuertas lógicas, cómo funcionan cada una de ellas, cuáles son las tablas de verdad y cómo irlas implementando acá en el ProtoWord, ¿ya? Entonces, para cuál voy a tomar una guía de acá de una página de internet para que ustedes puedan ir viendo cómo funciona, ¿no? Bueno, ya vimos las tablas de verdad, ya vimos de qué se trata y cómo está estructurado. Entonces, depende del número de variables, yo voy a tener el diferente número de combinaciones posibles que pueda tener. ¿Ya? La primera compuerta entonces es la compuerta AND. Me dice que la AND es una compuerta que significa multiplicación. Entonces lo que se hace en la tabla de verdad es se hace la multiplicación. 0 por 0, 0, 0 por 1, 0, 1 por 0, 0 y 1 por 1 es 1. Ahora, ¿cómo implemento o cómo llevo esto que está aquí a mis circuitos? Pues bueno, hagamos la prueba, ¿ya? Esto ya les expliqué en la clase anterior, así es que voy a iniciar únicamente desde acá. Lo primero que hago entonces es ingresar o agregarles las resistencias. Yo para el ejemplo voy a agregar dos, ¿sí? También lo que voy a agregar o siempre voy a ocupar es el dip switch, también lo voy a agregar por acá. Un LED para poder comprobar, ¿no es cierto? O ver el resultado que al final quiero obtener, ¿sí? Dejemos el mismo color rojo. Y las compuertas. Ya aquí tengo las diferentes, perdón, unas pilas. Voy a agregarles dos baterías. Puedo girarle con el mouse o con la L, ¿no? El negativo iría conectado al negativo. Voy a ponerle por acá. Y el color del cable negro. Y el positivo va conectado al positivo. Voy a ponerle por acá arriba. Y el color del cable rojo. Muy bien. Vamos entonces a iniciar. ¿Cómo me decía una compuerta AND? Lo que yo tengo que saber básicamente es la numeración de las compuertas. Por ejemplo, si yo quiero saber una compuerta AND, yo sé que es la 08, pero para asegurarme puedo ir buscando acá las compuertas con los diferentes números. Por ejemplo, algunos trabajos o deberes que hemos hecho. Aquí me dice la AND es una 74LS08, ¿ya? Como es una 74LS08, entonces yo lo que voy a hacer es esta compuerta, yo la voy a implementar justamente acá en mi práctica. Entonces lo que hago es busco aquí la 08, es la que ustedes tienen en físico, ahí la 04, aquí está la 08, ¿ya? Como les había dicho en clases, ¿no? Esta muesquita de acá, esto que se ve aquí, indica en dónde inicia el conteo de las compuertas. Por ejemplo, es entrada, entrada, salida. Entrada, entrada, salida. Este 7 va siempre conectado al negativo. Acá va entrada, entrada, salida. Entrada, entrada, salida. Y este de acá siempre va conectado al positivo, el 14. Entonces, lo primero que se hace es el 7 le conecto directamente al negativo, ¿sí? Y el 8 le conecto directamente al positivo. De esta manera estoy alimentando mi compuerta lógica. Ya, lo siguiente se recomienda mucho con las resistencias. En este caso, voy a tomar mi resistencia del negativo, le conecto a los pines que voy a utilizar. Por ejemplo, ahorita estoy con dos variables, por lo tanto voy a utilizar dos entradas. Si estuviese con cuatro, ocuparía las cuatro. Si estuviese con una, ocupo la una. Pero bueno, ahora estoy con dos entradas, ¿sí? Recuerden las resistencias, igual saberse el código de colores, que es muy importante dependiendo de lo que van a implementar. En este caso, estas son de 1K, 1000 ohmios, ¿ya? O 1 kilo ohmio, da igual. Lo siguiente, le conecto acá arriba los positivos para que cuando yo suba el switch, es decir, cuando le mueva el switch de abajo hacia arriba, sea 1 y cuando esté abajo esté 0. Ya, lo siguiente que hago pues es, vengo acá, veo mi compuerta y me dice que tengo dos entradas, una entrada A, una entrada B y una salida, ¿sí? Entonces lo que hago es, de la entrada A, que sería la 1, yo voy a tomar un cable, le voy a cambiar de color, le tomo un cable e iría a la primera entrada de mi compuerta, ¿sí? Entonces en este caso lo que estoy haciendo es
De la primera entrada le he conectado a la compuerta. De la segunda, o sea, de la B, ingreso a la entrada número 2. Y como se acuerdan que hace ratito les comenté que era entrada, 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 salida, entonces la salida iría directamente al LED. En este caso, la salida va directamente a mi LED. ¿Sí? Está conectada a la patita positiva, entonces la patita negativa lo que hago es le conecto a el negativo y básicamente eso sería todo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para saber que está funcionando? Es muy sencillo, lo que hago es vengo acá y voy comprobando mi tabla. Cuando el switch está hacia abajo, como está en este momento, está en 0 y cuando yo suba, el switch va a estar en 1. Cuando yo le suba, ahí está en 1 y cuando está abajo está en 0. Hago las combinaciones. La primera combinación me dice 0, 0. Entonces aquí está 0, 0 porque los dos están hacia abajo. Hago la siguiente combinación que dice que es A0 y B igual a 1. Entonces le pongo A en 0 y B igual a 1. El LED sigue apagado. Por lo tanto, la salida cuando está apagado es 0. Entonces aquí la salida me dice 0. Estamos bien. Vamos a hacer la siguiente combinación que dice que A vale 1 y que B vale 0. Entonces A vale 1 y B vale 0. El LED sigue apagado como está acá en la gráfica. Entonces estamos muy bien. Ahora hago la siguiente combinación. La siguiente combinación es cuando los dos estén en 1. Cuando los dos estén en 1, el LED se activa. ¿Ya? Como se activa, aquí me dice que se activa también. Entonces el circuito que armamos está súper bien. Sí, funciona. ¿Ya? Ahora, aquí una cosa, cuando estén armando ustedes en físico, es muy fácil porque ustedes lo único que hacen es, tengo mi compuerta, retiro la compuerta, todas las conexiones se mantienen y únicamente agrego para comprobar, por ejemplo, aquí me dice que le agrego una 00, busco mi compuerta 00, que es la NAND. La NAND es una multiplicación invertida y le coloco en el mismo espacio. ¿Por qué? Porque sigue estando el 7 al negativo, sigue estando el 14 al positivo y sigue siendo la compuerta entrada, entrada, salida, ¿ya? Entonces ahora lo único que tengo que hacer básicamente es comprobar que funciona. Aquí me dice que cuando las dos compuertas estén en 0 y 0, la salida es igual a 1, es decir, el LED se prende. Entonces vemos acá, correcto, tengo 0 y 0 y el LED está activado o prendido. Estamos bien, ¿sí? Siguiente, me dice que tengo 0 y 1 y el LED sigue prendido. Estoy multiplicando. 0 por 1 es 0, pero como es una multiplicación invertida, se convierte en 1. Vamos a poner entonces 0 aquí y 1 acá. 0 y 1, el LED sigue activado. Estamos muy bien. Luego lo que hacemos es 1 y 0 y me dice que el LED sigue activado. Entonces le colocamos 1 y 0 y el LED sigue, en este caso, activado. Y por último le colocamos 1 y 1 y el LED debería apagarse. Venimos acá, le colocamos 1 y 1 y efectivamente el LED se apagó. Entonces estamos bastante bien. Ya hemos comprobado la compuerta, la AND, que es multiplicación, la NAND, que es una multiplicación invertida, y vamos a seguir comprobando, en este caso la OR, que es una 74LS32. Igual, le retiro esta compuerta, busco una compuerta 32 y le agrego. Básicamente, ¿qué hago con este primer ejemplo que les estoy enseñando? Es ir comprobando que mis compuertas estén bien. Por lo general suele pasar algo muy curioso. Cuando nosotros llevamos las compuertas y no tenemos una caja adecuada de herramientas, suelen los pines o las patitas, los pines suelen romperse. Entonces, puedo seguir ocupando la compuerta si es que el pin 7 y el 14 no se rompieron, si pueden seguir ocupando la compuerta. ¿Por qué? Porque internamente dentro de este circuito están 4 compuertas. Entonces, entrada, entrada, salida, una compuerta, entrada, entrada, salida, 2 compuertas, entrada, entrada, salida, 3 compuertas y entrada, entrada, salida, 4 compuertas. ¿Ya? Ahora, para comprobar que esto funcione, lo único que tengo que hacer es ver mi tabla de
verdad. Entonces en la OR dice que siempre va a estar activado, excepto cuando esté en 0 y 0. Hagamos la prueba. Está en 0 y 0 y efectivamente está apagado. En los demás casos siempre está activo, cuando esté 1 y 1 está activo, cuando esté 1 y 0 está activo y cuando esté 0 y 1 también está activo. Entonces la única manera de ir comprobando las compuertas es bastante fácil, ir comprobando si es que las compuertas están bien y si funciona. Si tengo la 86, que es una compuerta, una XOR. A esta compuerta se le conoce como compuerta exclusiva, ¿sí? En este caso, cuando los dos sean equivalentes, es decir, 0, 0 y 1 va a estar apagado y en los demás casos va a estar activado. Veamos. Entonces aquí le voy a poner 0 y 0 y el LED efectivamente se apaga. Le coloco 1 y 1, el LED se apaga y en los demás casos, cuando es 1, 0 va a estar activado y cuando es 0 y 1 también va a estar activado. Eso en cuanto a las compuertas. Ahora, hay una particularidad con la compuerta que se conoce como compuerta NOT. La compuerta NOT es un inversor y básicamente lo que hace esta compuerta es, como su mismo nombre lo indica, invertir la salida. Es decir, hay que tener en cuenta dos características. Acá sí me toca armar un nuevo circuito y ya les explico por qué. ¿Sí? Y lo voy a hacer en este momento. Le agrego mi compuerta 04. Lo que no cambia es el 14 sigue siendo el positivo, el 7 sigue siendo el negativo, pero lo que ya cambia es que este tiene una entrada y una salida, una entrada y una salida, una entrada y una salida. De esta manera se trabaja en esta compuerta, igual entrada, salida, entrada, salida, entrada, salida. ¿Ya? ¿Qué es lo que hago? Aquí no tengo dos variables, aquí únicamente tengo una, entonces podría yo eliminar este cable que no me sirve, eliminar esta resistencia que no me sirve y únicamente ocupar una. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a pasar que cuando el LED esté aquí en cero, perdón, cuando el dip switch esté en cero, el LED se va a activar y cuando el dip switch esté en 1, el LED se va a apagar. Recuerden que estamos haciendo combinaciones u operaciones con lógica binaria. Estamos haciendo una serie de ejercicios que se pueden realizar a base de las compuertas lógicas, ¿sí? Y por lo tanto vamos a ir avanzando como lo estamos haciendo ahora, tema por tema, hasta poder armar circuitos ya un poco más avanzados, ¿sí? Ahora, lo que hago entonces es el 14 al positivo, el 7 al negativo, tomo la entrada de A y como esta es entrada-salida, el pin 2 o la patita 2 va a ser la salida, ¿sí? En este caso está ahí. Ahora sí voy a comprobar, voy a cambiar el color para que siga teniendo un orden y le voy a iniciar. Y efectivamente, como ustedes observan, ahora que está en cero mi dip switch, el LED está activado y si le coloco en 1, el LED se apaga. ¿Por qué? Porque es un inversor. Entonces es muy sencillo. Lo único que tienen que aprenderse es el código y el nombre, ¿no? Por ejemplo, la 32, como decía, es una compuerta OR, una suma. Una 02 es una compuerta NOR, que es una suma inversa. La 86 es una XOR, que es una compuerta o una suma exclusiva. La 04 una NOT, que es un inversor. La 00 una NAND, que es una multiplicación invertida. Y la 08 una AND. Eso es básicamente todo de este tema para que se puedan ir igualando. Ya la siguiente clase, la siguiente práctica, lo que vamos a hacer es ya poder ir realizando operaciones matemáticas con 2, 3 y 4 variables. Eso sería todo. Nos estamos viendo la próxima. Cuídense.